Bien, qué gozo, qué bueno es alabar al Señor juntos en la casa de nuestro Dios. Y un día vamos a adorar a nuestro Dios cara a cara, con todos los santos, con los ángeles, postrados, dándole gracias a Dios por su misericordia, su gracia, su amor, su salvación, y alabando a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Eso va a ser algo hermoso, tremendo, el poder hacer eso juntos con los santos. Bien, en esta mañana vamos a Filipenses capítulo 3, y no le puedo asegurar que vamos a terminar el capítulo completo en esta mañana, pero vamos a leer los versículos del 17 al 21, y esos van a ser los versículos que nos vamos a enfocar en esta mañana, y posiblemente lo terminemos esta sección el próximo domingo. Así que Filipenses capítulo 3, mire lo que dice ahí los versículos del 17 hasta el 21. Dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20, más, podemos decir también, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y el título de este mensaje en esta mañana y posiblemente el próximo domingo es: alerta, no pierdas el enfoque eterno. Alerta, no pierdas el enfoque eterno. Señor, te damos gracias y te pedimos que seas tú quien nos hables en esta mañana, Señor. Que no escuchemos palabra de hombre, sino palabra tuya, oh Dios. Y Señor, que tu palabra penetra nuestros corazones de una manera tan poderosa, Señor, que nosotros salgamos de aquí, de este lugar, Señor, transformados, cambiados, con un deseo grande, Señor, de conocerte más y más. Porque el todo del hombre, Señor, como dijo Salomón, el todo del hombre es temerte a ti, guardar tus mandamientos, servirte, Señor. Como dice el apóstol Pablo, conocerte a ti, Señor, cada día. Padre, bendice tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Jesús. Amén. Alerta, no pierdas el enfoque eterno. No sé si usted ha conocido a personas que tienen un deseo por conquistar algo en el mundo. Y personas como esas hacen un compromiso, no solamente con ellos mismos, pero hacen un compromiso grande con esa meta, con ese deseo que ellos quieren llevar a cabo y que ellos quieren conquistar. A lo mejor le viene a su mente un negociante o una negociante que tiene algo o una meta en la mente de él o ella que desea conquistar en su vida. Puede ser que sea un atleta, ¿verdad? Que por muchos años haya estado practicando y ejercitándose con una meta de conquistar a lo mejor una medalla, ¿verdad? En unos Juegos Olímpicos. Un maestro puede ser que tenga un deseo de conquistar, de hacer algo en el salón de clase o sea donde sea que enseñe este maestro. Un estudiante
A lo mejor tiene el deseo de conquistar, de terminar la primaria, de terminar el bachillerato, de ir a la universidad, de hacer una maestría, de conseguir un buen trabajo. Eso es algo que personas anhelan, que desean conquistar. Un empresario, donde tiene una visión y tiene un deseo de llegar a una meta, a lo mejor con un negocio que él tiene y que la empresa crezca grande. Y estas personas hacen todo lo que sea, hacen lo necesario para ellos conquistar algo que ellos desean hacerlo con todo su corazón. Y no está malo eso. Está bueno desear conquistar algo en la vida. Alcanzar una meta que usted se logre. Eso es bueno hacerlo en la vida. Pero cuando nosotros transferimos ese deseo, esa pasión de conquistar algo a la vida cristiana, a la vida del creyente, eso debe ser para nosotros aún mayor, el nosotros llegar a conquistar algo como cristianos. Y para nosotros, lo hemos venido viendo, ¿verdad? Durante todo el capítulo 3 de Filipenses, que el apóstol Pablo dice que la meta que él quiere alcanzar, la meta que él quiere proseguir, la meta que él quiere seguir y conquistar es ¿qué? Es Cristo. Es conocer a Cristo. En todo lo que el apóstol Pablo, que hemos visto, ha hecho y hace y hará o hizo en su vida, el deseo de él, lo que él quería conquistar más, es la meta de llegar a conocer a Cristo más y más. Y por eso Pablo termina aquí este capítulo exhortándonos, alertándonos a nosotros no perder el enfoque eterno. Ya leímos el texto que nosotros vamos a estar estudiando en esta mañana. Y mientras leemos un texto como esto, me viene a la mente que nosotros tenemos que vivir e imitar a los que viven como Cristo, manteniendo el enfoque en la venida de Cristo. Si hay algo que nosotros podemos extraer, una oración que nosotros podemos extraer de estos versículos, es que el apóstol Pablo nos va a retar a nosotros a vivir imitando a aquellos que viven como Cristo, manteniendo nuestro enfoque en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para hacer eso, mis hermanos, el apóstol Pablo nos va a dar 3 pasos en esta mañana. 3 pasos para nosotros no perder el enfoque eterno. Paso número 1 es que debemos emular o emula a los que viven como Cristo. Emula a los que viven como Cristo. Número 2, evita a los que no viven como Cristo. Evita a los que no viven como Cristo. Y número 3, espera con ansias la venida de Cristo. Emula, evita y espera con ansias la venida de Cristo. Entonces, paso número 1, mira el versículo 17, ¿cómo dice? Dice, hermanos, Filipenses 3:17, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo utiliza esta palabra hermanos en el versículo 1 del capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos. En el versículo 13 la utiliza de nuevo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. En el versículo 17 el apóstol Pablo ahora utiliza la misma palabra, hermanos. Y el punto es que Pablo quiere que nosotros entendamos que debemos emular a los que viven como Cristo. La palabra emula o emular simplemente significa imitar las acciones de otros. Bien simple, bien sencillo. Y Pablo lo que está diciendo aquí, yo lo que quiero es a los filipenses y a nosotros hoy, que ustedes emulen, imiten las acciones de aquellos que viven como Cristo. Pablo utiliza esa palabra ahí, sed imitadores. En otras palabras, imiten, emulen el testimonio, el caminar que yo tengo de Cristo.
Ahora es muy interesante porque el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. Y a lo mejor usted puede pensar, oh, pero mira el apóstol Pablo. ¿Qué se cree el apóstol Pablo? Diciendo, oh, imítenme a mí. Bueno, el apóstol Pablo nos dijo en el versículo 13, que lo vimos la semana pasada, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, que él fue honesto con nosotros. Mire, no es que yo soy perfecto, no es que ya yo llegué a la cima del monte, sino que yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que yo continúo siguiendo en mi caminar, en mi vida cristiana. Yo no me paro. Yo pongo detrás todo lo que pasó, sea bueno o sea malo, y yo me extiendo y prosigo hacia adelante. Y el apóstol Pablo aquí dice, yo quiero que ustedes imiten eso de mí. Esa pasión, ese deseo de conocer a Cristo, más y más, ese deseo de olvidarme de lo que está detrás, de extenderme, de estrechar mi mano hacia lo que está delante, que es conocer a Cristo, eso mismo es lo que yo quiero que ustedes imiten. De la misma manera que Pablo tiene o puso su mirada en la meta que es Cristo, de esa misma manera Pablo dice, yo quiero que ustedes me emulen y me imiten. Pero no solamente eso, sino que Pablo dice, no solamente me imiten y sigan mi caminar, pero dice, y mirad a los que así se conducen también. O sea, que no solamente el testimonio de Pablo, vemos la humildad de Pablo diciendo, miren, no es que solamente a mí que me van a imitar, sino que a todos los que se conducen y caminan como yo hago, imiten a ellos también. Esta palabra ahí, mirad, es un verbo, y un verbo requiere, hábleme, y un verbo requiere acción. Es un verbo que está en el presente, que es activo y es imperativo. Yo no me gusta descifrar mucho las palabras, pero es importante que nosotros entendamos algunas palabras. Que esto es un verbo que requiere acción, que está en el presente, en otras palabras, debe hacer algo continuo, pero también es un imperativo, es un mandato. Es una acción que Pablo dice que nosotros debemos continuar, debemos hacer cada día. No solamente imitarlo a él, pero mirar a aquellos que se conducen de esa misma manera. Esa palabra ahí, mirad, en el griego es la palabra escopeite, que significa observar cuidadosamente. Que significa poner atención, fijarse bien. Y Pablo dice que yo quiero que ustedes se fijen bien, que ustedes observen bien, que ustedes busquen a aquellos que se conducen, que se comportan, que viven, que andan de acuerdo a los mandatos de Cristo. Dice el texto ahí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En otras palabras, en mí, en los que están en la iglesia, en los que están a sus alrededores, aquellos que se conducen, que viven de una manera cristocéntrica. Yo quiero que ustedes sigan a esas personas, que ustedes imiten sus acciones, que ustedes aprendan de ellos. Ahora quiero aclarar algo, porque el imitar a un cristiano no te hace cristiano. Imitar a un cristiano no te hace a ti cristiano. Lo único que lo hace a usted creyente es poniendo su fe, tu fe, únicamente en Cristo Jesús. Recuerde que Pablo le está hablando aquí a creyentes. Y Pablo le habla de creyentes a creyentes para que esos creyentes en Filipos imiten a otros creyentes que andan como Cristo. Esa palabra ejemplo es la palabra tipos en griego, que nosotros lo utilizamos en español. Un tipo quiere decir un ejemplo, un patrón a imitar. Algo que yo pueda ver y algo que yo pueda seguir como ejemplo. Estamos en agosto, donde muchos padres se están preparando, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, para un nuevo año escolar. Yo recuerdo cuando yo
estaba pequeño, que llegaba agosto, y mis padres tenían que prepararnos a nosotros y comprarnos uniformes nuevos, ¿verdad?, para ir a la escuela. Y como mi tía y otro señor que nosotros conocíamos era el que nos hacía la ropa para ir a la escuela, pues nosotros íbamos a las tiendas a comprar telas. Pero nosotros no, mi mamá no iba simplemente a comprar cualquier tela, sino que nosotros teníamos una muestra en aquel entonces dada por la escuela para nosotros saber qué tipo de tela y qué tipo de pantalón nosotros teníamos que comprar, o por lo menos comprar la tela para que otra persona nos hiciera el pantalón, ¿verdad? Y mi mamá iba a la tienda y la persona que estaba ahí pues decía, mire, yo quiero una tela de tal y tal y tal y tal y tal forma. Y generalmente la persona en la tienda decía, ¿usted tiene una muestra? Oh, sí, claro, mírela aquí. Este es el tipo de tela que yo estoy buscando. ¿Y qué hacía esa persona que nos ayudaba? Si la tela era marrón, él se iba a los colores rosado, amarillo. No. Él iba donde estaban las telas, ¿de qué color? Marrones. Y él tocaba para ver el material de esa tela, para él ir al lugar específico donde estaba ese color y donde estaba el mismo tipo de esa tela. ¿Por qué? Porque él tenía un patrón a qué? Bueno, a seguir. Él tenía un tipo de tela y era ese tipo de tela que nosotros estábamos buscando. Es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nosotros, si podemos decirlo así, tenemos un único tipo de tela y es la palabra de Dios. Es Cristo. Y ese tipo que nosotros tenemos, dice Pablo, yo sigo a ese mismo tipo, a esa misma muestra, a ese mismo patrón que es Cristo en su palabra. Y Pablo le dice a los hermanos allá en Filipenses, yo quiero que ustedes me sigan a mí porque yo estoy siguiendo ese mismo patrón, y nos dice lo mismo a nosotros. Que nosotros busquemos con ansia esas personas que siguen ese mismo patrón. Usted recuerda lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de ¿quién? De Cristo. Sed imitadores de mí, así mismo como yo imito a mi modelo que es Cristo. Podemos recordar la fe de Abraham. Tenemos un ejemplo de Abraham en la fe. Recordemos la paciencia y la perseverancia de Job en el Antiguo Testamento. La obediencia de Noé. Cuando no había llovido y Dios le dice a Noé que construya un arca. Un arca. Obediencia. La devoción a Dios de David. La sabiduría de Salomón, el liderazgo de Moisés, el coraje y la valentía de Daniel, lo que aprendemos de los profetas, de Pablo, de los discípulos, lo que hemos aprendido en el capítulo 2 de Timoteo, de Epafrodito, pastores, líderes, creyentes, fieles y que aman al Señor. Yo le animo a usted, mi hermano, mi hermana, que usted tenga un modelo, claro, aparte de Cristo. Que usted tenga un modelo a seguir. Que usted tenga a alguien en su vida que usted pueda ver e imitar. Sea un misionero, sea un hermano, una hermana en la iglesia. Sea un pastor, sea un diácono, sea un hermano, una hermana. Pero que usted tenga a alguien que usted diga, wow, cuando yo estoy en una dificultad, cuando yo estoy en un problema, ¿a quién yo puedo ir y buscar consejo y seguir ese consejo e imitar a esa persona? A lo mejor tú estás aquí y eres la primera persona creyente en tu familia. A lo mejor eres una primera generación o una segunda generación de creyentes únicos en tu familia. Qué bendición y qué oportunidad tenemos para nosotros entonces ser ese modelo donde ellos puedan ver a Cristo en nosotros. ¿No sería eso una gran bendición?
donde otros puedan ver ese modelo de Cristo en nuestras vidas y que ellos puedan decir, wow, algo diferente en esa persona, algo digno de imitar en esa persona, algo digno de seguir en esa persona, Cristo. Y Pablo nos instruye aquí y nos exhorta que nosotros lo imitemos a Él, que nosotros vivamos de una manera que nosotros emulemos las acciones de fieles creyentes que han vivido y que viven hoy para nosotros imitar a Cristo. Pero no solamente es el paso número 1 de nosotros emular a los que viven como Cristo, pero número 2 está también la alerta de nosotros evitar a aquellos que no viven como Cristo. Mira lo que Pablo dice en los versículos 18 y 19. Luego de exhortarnos a imitarle a Él y a mirar y a observar y a seguir y conducirse y seguir el ejemplo de aquellos que viven como Cristo, Pablo dice en el versículo 18, porque, esa es la importancia de imitar a aquellos de buen ejemplo. Hay una razón aquí. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No solamente es emular a los que viven como Cristo, pero el mandato también es que debemos evitar a los que no viven como Cristo. Y Pablo dice, por ahí andan muchos. En otras palabras, no es que son pocos, es que hay un gran número. Es que hay muchas personas que no viven como Cristo. Y Pablo nos está aquí alertando a nosotros para que nosotros utilicemos discernimiento espiritual. Para que nosotros aprendamos a discernir en lo que es correcto y lo que no es correcto. Y hay una preocupación aquí grande de Pablo, porque Pablo dice, de los cuales os dije muchas veces. Cuando estaba con ustedes, cuando estaba entre ustedes, y aún ahora que no estoy con ustedes, les recuerdo esto. Pero no solamente eso, sino que mira el corazón de Pablo. Dice, de los cuales os dije muchas veces, dice, y aún ahora lo digo que, dice llorando. Esa palabra llorando ahí significa llorando, gimiendo, lamentándose, con sosollos. Es muy importante porque esta palabra ahí llorando, esta es la única vez que usted va a ver esta palabra aquí, llorando, del apóstol Pablo, donde literalmente él está llorando mientras está escribiendo una carta. Única vez aquí. O sea que eso lo deja saber a usted el corazón del apóstol Pablo y la preocupación que él tenía por los hermanos allá en Filipos. Y mis hermanos, si era una preocupación para Pablo, debe ser una preocupación para mí. Y debe ser una preocupación para cada uno de nosotros aquí. Y Pablo dice, lo digo llorando. ¿Y qué está diciendo Pablo? Dice, yo lo digo llorando porque hay algunos, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo. De ese que murió por mí y que hizo todo por mí y que me salvó por su gracia y que ahora yo prosigo y sigo y quiero alcanzar y quiero conocer. Y le digo que imiten a Cristo y que imiten a otros que imitan también a Cristo. De ese, el cual de nosotros damos nuestra vida por Cristo. Hay algunos, hay muchos que son enemigos de Cristo, que aborrecen a Cristo, que tienen una hostilidad hacia Cristo y hacia su sacrificio en la cruz. Hermano, no estamos hablando aquí de que ellos tenían un problema con la madera de la cruz. No es eso lo que yo estoy hablando, no es con la madera. Es lo que se hizo en la cruz. Es lo que Cristo hizo en la cruz, que pagó por nuestros pecados,
que fue la propiciación por nuestros pecados, aquel que tomó nuestro lugar y con su sangre nos lavó y nos limpió y nos perdonó. Es con eso que ellos son enemigos. Cuando Pablo habla de la cruz de Cristo, está hablando más bien del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados del mundo. Donde ese único sacrificio es el único sacrificio que puede limpiar y salvar a una persona. Por eso dice Pablo en Hechos 20:31, dice, por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El deseo del apóstol Pablo por las iglesias. Pero la pregunta es, mis hermanos, cuando Pablo habla que andan muchos, ¿a quién Pablo se refiere aquí? ¿Quiénes son estos muchos que Pablo habla? Bueno, yo creo de una manera general podemos decir que Pablo está hablando aquí, como habla en otras cartas, de los falsos maestros, de los engañadores. Y el temor de Pablo de que estos falsos se infiltraran y fueran a las iglesias a enseñar otro evangelio, otra doctrina. Y lo vemos en muchas cartas de Pablo, donde él escribió alerta con los falsos engañadores. Y podemos tomar eso de una manera general, que el apóstol Pablo está hablando de eso. Pero déjeme yo expresarle esto también. Puede ser también que el apóstol Pablo tenga en mente a 2 grupos de personas. A judíos y a gentiles. Piensen eso por un momento. Falsos engañadores, falsos maestros. Pero puede ser también, y el texto no los dice, pero puede ser también por el contexto del libro y del capítulo 3, que Pablo esté hablando aquí de judíos y gentiles. Vamos a tomar la palabra judíos primero. Usted recuerda al principio del capítulo 3, cuando Pablo habló, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. ¿Recuerda eso? Pablo está hablando ahí de los judaizantes, de aquellos que querían añadir al evangelio. Escuche bien, estos judíos, al principio del capítulo 3, que querían añadir al evangelio diciendo, oh, tú tienes que hacer esto, oh, tú tienes que circuncidarte, oh, tú tienes que hacer lo otro, oh, tú tienes que vivir de esta manera. Y entonces añadían todas esas obras al evangelio de Cristo y ellos decían, ahora sí tú eres salvo. Y Pablo dice, cuidado con estas personas que quieren añadir al evangelio. Suenan casi igual que nosotros. Usted escucha a algunas personas y dice, wow, pero suenan casi igual que lo que dice la palabra de Dios. Pero no es lo mismo. Hablan hasta casi igual a nosotros, los creyentes. Pero no son las mismas cosas. Y estos, mis hermanos, son enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque le añaden al sacrificio de Cristo. Cualquier persona que le añade a lo que Cristo hizo es enemigo de la cruz. Y Pablo dice, debemos evitar a esas personas. ¿Usted ha hablado con algún católico romano? Que hasta suena igual, entre comillas, y hasta hablan casi igual. O digo, wow, pero esta persona, y cuando usted habla y sigue hablando, dice, no, pero es que yo doy esto, yo hago esto, también tenemos que hacer obras. Hasta ahí llegó, porque no es el puro evangelio de Cristo. Y otros más. Piense ahora en los gentiles, en aquellos que se llamaban gnósticos. ¿Recuerdan los gnósticos en los tiempos del apóstol Pablo? Aquellos que decían que la materia era mala y el espíritu era bueno. Bueno, el espíritu es que bueno, pero la materia es mala. Bueno, nuestro cuerpo es materia, entonces nuestro cuerpo es malo.
Todo lo que hace nuestro cuerpo es malo, independientemente de lo que es nuestro espíritu, porque el espíritu es bueno. ¿Usted ha escuchado lo que es el dualismo? Una persona dualista. Una persona dualista dice lo mismo. El espíritu es que, es bueno, el cuerpo es malo. Y hay dos poderes que luchan entre ellos mismos. Uno es Dios y otro es el poder de el diablo. Pero hay un problema, que no son dos poderes que tienen el mismo poder, porque Dios es el único que tiene el poder. Dios es el más poderoso de todos los seres creados, incluyendo al diablo, incluyendo a nuestro enemigo. Dios siempre va a ser el vencedor y el ganador. Y hay algunas personas por ahí que viven de esta manera. Si el espíritu es bueno y la carne es el problema, mi cuerpo es el problema porque mi cuerpo es malo, o yo puedo vivir como cristiano y hacer lo que yo quiera. Yo tengo a Cristo, pero yo puedo vivir como yo quiera, como un borracho, como un fornicario, como un adúltero, homosexual, lesbiana. Yo puedo robar, yo puedo engañar, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque si mi cuerpo es malo, bueno, el problema es del cuerpo. Y yo vivo como yo quiera porque mi espíritu ya es bueno. A veces uno dice, sí, él es cristiano, ella es cristiana, pero habla muchísima mentira. No, mira, ese hombre es cristiano, lo que pasa es que él tiene un solo problema, que él es muy mujeriego. Oh. Mira, ese hermano es un hermano de bendición, pero mira, roba muchísimo. Mira, es que ellos son cristianos, ellos aman al Señor y dicen que son cristianos y dicen que tienen el Espíritu de Dios, pero se emborrachan todos los fines de semana. Todos los fines de semana. ¿Cómo? Personas como esas, dudo mucho de su salvación. Porque usted no puede vivir dos vidas. El espíritu, es que el espíritu es bueno y está totalmente independiente de lo que yo hago con mi cuerpo. No importa lo que yo hago con mi cuerpo, siempre y cuando el espíritu esté bien. Eso es mentira del diablo. Por eso, mis hermanos, tenemos que aprender a discernir. Porque el versículo 18 nos dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Por eso dijo el apóstol Pablo, cuando hablaba de creyentes, que el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, es una nueva ¿qué? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y de esa manera, mis hermanos, es que nosotros tenemos que vivir. Y vamos a terminar aquí en esta mañana y vamos a continuar y terminar el punto 2 el próximo domingo y terminar entonces el capítulo 3, porque hay características bien importantes que nosotros debemos saber de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Mientras tanto, mis hermanos, seamos buenos imitadores. Emulemos las acciones, las buenas acciones de otros que imitan a Cristo. Señor, te damos gracias por este día. Y te pedimos, Señor, que tú nos dé de tu gracia. Señor, que tú nos dé de tu sabiduría. Y Señor, que en momentos, en días que vivimos peligrosos, Señor, que tú, Señor, nos ayude a discernir en lo que es correcto y lo que no es correcto. Y que tú nos ayudes, Señor, a vivir
de una manera, Señor, que nosotros tengamos un deseo, una pasión de emular, Señor, de imitar, de seguir a aquellos que te siguen. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo aquí. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos.